Damos gracias a Dios por permitirnos el privilegio y la oportunidad de estar aquí otra vez con nuestra preciosa familia que se reúne para glorificar el nombre de Dios cada mañana, mañana tras mañana, día tras día. Y sinceramente, cuando no lo podemos hacer, nos sentimos como que nos falta algo y los extrañamos de corazón. Este sábado mi esposa los conectó a ustedes en una transmisión, pero el sistema de internet no fue suficiente y entonces no se pudo lograr nada. Sin embargo, damos gracias esta mañana por estar juntos y compartir la experiencia de saludar a nuestro Creador, de glorificar su nombre, de exaltar su precioso nombre, de alabarlo con todo el corazón. ¿Qué les parece si cantamos el himno número 13? Para mi pobre corazón, no hay privilegio más grande, más solemne, más hermoso, más relevante, más significativo que estar ante ese infinito Dios invisible, inalcanzable, pero todavía que Él viene a alcanzarme a mí y a ti. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, qué maravilloso Dios tenemos, qué glorioso es. Eres eternamente inalcanzable, eres infinitamente grande, eres incomprensiblemente indescriptible. Señor, sin embargo, cuando tú te defines y dices que tú eres un Dios poderosísimo, grande, extraordinario,
que moras en las alturas y en la santidad, pero inmediatamente en la impotencia de nuestra comprensión, transformas las palabras, pero también habito con el quebrantado y humilde de corazón. Señor, si nosotros en esta mañana pudiéramos ser esas personas, si nosotros en esta mañana pudiéramos ser esos hombres y mujeres, jóvenes y niños, por favor, manifiéstate y glorifica tu nombre. Gracias, gracias porque te necesitamos con urgencia. Necesitamos que laves nuestros cuerpos enfermos y sucios de pecado, lo limpies, nos transformes y nos hagas santos para poder vivir en santidad contigo para siempre. Acompáñanos en este día y permite que nuestro carácter hoy sea más semejante al tuyo para emocionarnos en una relación contigo que no se acabe nunca. Te ruego una bendición muy especial para mis hermanos en este día. A todos, donde quiera que estén, permite que este día pueda ser de hermosa bendición. A los cansados, levántalos. A los enfermos, con humildad, te lo ruego, sánalos. A los agobiados por cualquier asunto material o terreno, permite que contando las estrellas y levantando los ojos hacia lo infinito, podamos ver tus bendiciones gloriosas manifestarse en puertas abiertas por todas partes para gloria tuya y gozo nuestro. Aquellos que tienen problemas familiares, matrimoniales, por favor, Señor, permite que el amor de Cristo Jesús que se demostró en la cruz pueda ser tan entendido y comprendido que lo que exige o demanda alguien de nuestra familia nos parezca tan poco como para no amar. Acompáñanos en esta mañana, lo agradecemos de corazón. En el nombre sagrado de Jesús, sin antes, quisiera recordarte que bendigas al abogado, amigo de mi hermana Lidia, quien insiste cariñosamente en buscar tu rostro. Por favor, bendícele, cuídale, manifiesta tu infinita sabiduría y tus provisiones de amor curen cualquier necesidad. Gracias, lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Sería lindo que nos diéramos un abrazo cariñoso, como esposos, como familia. Yo le voy a dar uno a mi esposa para que tú veas que esto debe de comenzar donde estamos. Gracias a Dios por esta semana. Hemos visto cosas maravillosas, hemos visto cosas gloriosas. Independientemente de lo que el enemigo planee contra el pueblo de Dios, Dios está por encima de todas las cosas. En esta mañana me gustaría contarles las historias, las aventuras. Sin embargo, a veces siento que ustedes no vinieron a escuchar mis aventuras, sino la palabra de Dios, y espero que pues sea la palabra del Señor la que nos eleve en este momento. Me he quedado, el tema último me impresionó demasiado. ¿Cómo es posible que hombres como Salomón, Sansón, Saúl, fueron descalificados
no cumplieron las expectativas y dolorosamente lastimaron el corazón de Dios y Él los desechó. Y por el otro lado, pensando en Juan el Bautista, me quedo pensando qué cosa fue lo que sucedió que calificó a Zacarías, a su esposa, a Juan, para un proyecto tan especial. Preparar el camino para la manifestación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para contestar esta pregunta, quisiera leer en Génesis capítulo 22. Es una historia compleja, dramática, difícil de entender y sin embargo todavía está allí para que nosotros podamos comprender la voluntad soberana de Dios. Hermanos, he estado leyendo el don de profecía en diferentes porciones, diferentes libros, y una de las cosas que me encuentro por todos lados, parece que el Señor puso mi nombre y dice Carlos, Salomé, ya sea mencionándome por nombre o por apellido o por hijo, por favor, quiero que promuevas la religión en el hogar. La religión en la iglesia es necesaria, pero la que salva a la familia, la que salva al hombre, la que salva a nuestros hijos, es la religión en el hogar. Necesitas restaurar el sacrificio perdido de tarde y mañana. Necesitas levantar los altares, necesitas ungir a los sacerdotes para que ocupen su oficio especial, que son los padres varones, los papás. El sacerdote de la casa, con el trabajo maravilloso que hacen muchas mujeres, es maravilloso. Pero el sacerdote de la casa, por el cual cuando éste falta, la familia fracasa, es porque el sacerdote de la casa no ha ocupado su papel. Está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, o quizás no le da tanta importancia a esto. Pero querido, como Juan el Bautista, tú para esto has venido. Tú no has venido para juntar dólares. Tú no has venido para agrandar la casa. Tú no has venido para demostrar qué clase de negociante eres. No, tú has venido para representar al Dios vivo a la manera de Abraham y llevar a Isaac hasta el mismo altar de la gloria de Dios. Capítulo 22. Esto me hace temblar a mí. Y dice aquí, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, sacerdote, papá, espero que me escuche, y me duele que muchos de los padres varones no escuchen estos mensajes. Están muy ocupados. Están tirados en sus camas porque están cansados de mucho trabajo. No sabes que tú, si no eres sacerdote del Dios vivo, estás siendo sacerdote de Satanás, llevando a ti y a tu familia al infierno. Cualquiera que no le da el primer lugar al Señor, no trabaja para Dios, así seas anciano de iglesia, estás trabajando para el otro bando. Dice aquí,
De paso, Dios probó a Abraham porque todos los días estaba en la escuela Abraham con Dios. Y en la escuela se enseña, pero cada cierto tiempo hay un examen, hay una prueba. Y a ti Dios nunca te va a hacer una prueba porque tú no estás en la escuela con Él. Y vas a creer que a ti te va bien, que estás bien, porque tienes, porque conseguiste, porque ascendiste, porque tienes una maravillosa reputación. ¿Sabes qué? Si tú no estás siendo probado, posiblemente sea porque tú no eres sacerdote del Dios Altísimo, no eres hijo de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó, vino el examen. Probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió, heme aquí. Y aquí vienen las palabras más crueles que yo alguna vez haya leído. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, sin chistar, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¡Qué terrible pregunta! Y respondió Abraham, con el corazón hecho pedazos, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un lugar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Una pregunta. ¿Por qué hoy Dios no le pide a los padres adventistas a que sacrifiquen sus hijos? Quizás la respuesta está en el versículo 2. Dice aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios hoy no le pide a los padres adventistas que sacrifiquen a sus hijos literalmente? Dice aquí el 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Te lo voy a repetir. Toma ahora tu hijo, vete a tierra de Moria, ofrécelo allí en holocausto como otro cordero, atraviésale el cuchillo sobre uno de los montes que yo te diré. Vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas. ¿Sabes por qué Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos? Porque nosotros no amamos a nuestros hijos. Si nosotros amáramos a nuestros hijos antes que amar al trabajo, antes que amar a una mujer ajena, antes que amar un carro, antes que amar una casa, antes que amar el dinero, amaríamos a nuestros hijos. Y lo primero que haría cualquier sacerdote prudente y santo sería organizar su mente, su programa, su trabajo, sus recursos con sus hijos y para sus hijos. Ayer un padre me dijo: pastor, he entendido que necesito pasar tiempo con mis hijos. Le hablé por la noche y ¿cómo terminaste el día? Jugando con mis niños, atendiendo a mis hijos, pasando tiempo con ellos literalmente. Hermanos, nosotros no pasamos tiempo con nuestros hijos porque no los amamos. Sí, pero es que yo tengo que trabajar fuerte y yo los amo tanto que no quiero que sufran lo que yo sufrí. Eso es mentira. Tú trabajas mucho porque quieres impresionar a los hermanos, a los vecinos, y a ti mismo quieres demostrar que tú eres un hombre exitoso. Nosotros no amamos a nuestros hijos. Salimos de la casa cuando nuestros hijos están durmiendo y regresamos a casa cuando ya están durmiendo otra vez. ¿Y qué haces? Oh, soy un hombre muy ocupado. Pero lo que necesitas completar es esto: al servicio de Satanás. Porque el hombre de Dios lo primero que hace es poner en el altar a sus hijos, en el altar del sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo primero que tienen que hacer. Hermanos, ¿tú piensas que esto fue fácil para Abraham? Por supuesto que no lo fue. No lo fue. Fue tremendo. Déjame leerte aquí algo. Dice aquí, para que pudiera, página 143, hablando de Abraham, Dios le pidió a su hijo, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Cómo iba a ser posible si a través de Isaac Dios iba a cumplir la promesa que tu descendencia sería como la arena del mar? Y sin Isaac, que era el último cartucho de su vida, muchacho que consiguió a los 100 años y ahora tenía 120 años. ¿Cuántos años tenía el muchacho? 20 al menos. Dice aquí la frase, y esto me estremece: para que pudiera alcanzar la norma más alta. Página 143 del libro Patriarcas y Profetas. Para que pudiera alcanzar la norma más alta. Hoy Dios no llama a los padres a que sacrifiquen a sus hijos, ni los llama a que ocupen la norma o que alcancen la norma más alta, porque nosotros no amamos a nuestros hijos. ¿Y sabes y sabes por qué estoy seguro de que no amamos a nuestros hijos? Porque ellos tampoco nos aman a nosotros. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría.
Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Estoy leyendo la página 144, se le consideraba ya un anciano aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Déjame leerte un pedacito de esto, porque, querido, estoy preocupado por qué Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos hoy. Yo quiero que tomes ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Yo no sé si en los libros del cielo tú podrías encontrar un registro donde se diga tú, Pedro, tú, Antonio, tú, Juan, sacrifícame a tu hijo, a Isaac, a quien amas. 20 años tiene tu hijo. ¿No será que lo aborreces tanto que a veces quisieras verlo muerto? No solamente no lo amas, sino que a veces quisieras que realmente se vaya de la casa. No solamente no lo amas, sino que a veces quisieras que las cosas fueran tan diferentes. Por algo Dios no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos. Hay algo. Y ese algo es que nosotros no los amamos y los descuidamos tanto, que a veces un carro, que a veces una casa que a veces nuestro trabajo tiene más preocupación de nosotros que por nuestros hijos. Llegamos temprano al trabajo, somos una lumbrera en el trabajo, atendemos cualquier cosa que demande el trabajo, pero cualquier cosa que demande nuestros hijos, nuestra compañía, nuestro tiempo, nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestra sabiduría, eso que lo haga la madre o cualquier otra institución como la iglesia o la escuela. Por eso es que no se escriben historias como estas. Dice aquí, la orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Isaac, escucha esto, era la luz de su casa, el solaz de su vejez y sobre todo era el heredero de la bendición prometida. La pérdida de este hijo por un accidente o alguna enfermedad hubiera partido el corazón del amante padre, hubiera doblado de pesar su encanecida cabeza, pero he aquí que se le ordenaba que con su propia mano derramara la sangre de ese hijo. Le parecía que se trataba de una espantosa imposibilidad. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba. Y empezó a decirle cosas como no matarás, y empezó a burlarse de Dios, de su ley y de Abraham. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac,
¿Cómo podía ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Dominado por la duda y la angustia, se postró de hinojos y oró como nunca lo había hecho antes para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma y que le prometieron este mismo hijo Isaac, y fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, a su sitio de oración, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Parecía que las tinieblas le habían cercado, pero la orden de Dios resonaba en sus oídos: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Aquel mandato debía ser obedecido y él no se atrevió a retardarse. La luz del día se aproximaba y debía ponerse en marcha. Abraham regresó a su tienda y fue al sitio donde Isaac dormía profundamente el tranquilo sueño de la juventud y la inocencia. Durante unos instantes el padre miró el rostro amado de su hijo y se alejó temblando. Fue al lado de Sara, quien también dormía. Debía despertarla para que abrazara a su hijo por última vez. Debía comunicarle la exigencia de Dios. Anhelaba descargar su corazón compartiendo con su esposa esta terrible responsabilidad, pero se vio cohibido por el temor de que ella le pusiera obstáculos. Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. La vida de ella estaba ligada a él y el amor materno podría rehusar el sacrificio. Abraham, por último, llamó a su hijo y le comunicó que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. A menudo, Isaac había acompañado a su padre para adorar en algunos de los distintos altares que señalaban su peregrinar. De modo que este llamamiento no le sorprendió y pronto terminaron los preparativos para el viaje. Se alistó la leña, se le cargó sobre un asno y acompañados de 2 siervos principiaron el viaje. Padre e hijo caminaban el uno junto al otro en silencio. El patriarca, reflexionando en su pesado secreto, no tenía valor para hablar. Pensaba en la amante y orgullosa madre y en el día cruel, esto lo pongo yo, en que él habría de regresar solo a donde ella estaba. Sabía muy bien que al quitarle la vida a su hijo, el cuchillo que matara a Isaac heriría también el corazón de ella. Aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniese a decirle que la prueba ya era suficiente. Pero que el joven podía regresar sano y salvo a su madre, pero su alma torturada no recibió alivio. Pasó otro largo día y otra noche de humillación y oración, mientras la orden que lo iba a dejar sin hijo resonaba en sus oídos. Satanás estaba muy cerca, susurrándole dudas e incredulidad, pero Abraham rechazó sus sugerencias. Cuando se disponían a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo.
Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este precioso regalo no tenía derecho a reclamar lo que era suyo. Entonces su fe le repitió la promesa: en Isaac te será llamada descendencia. Una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Yo no sé si puedes entender el trémulo corazón de Abraham, temblando. En una forma terrible. Sería bueno que leyeras este capítulo que se llama La prueba de la fe. Dice aquí: no obstante, nadie sino Dios. De paso, nadie puede entender el sacrificio de Abraham y de Isaac. Nadie. Nosotros no lo entendemos. Es más, nosotros criticamos a Dios. No obstante, nadie sino Dios pudo comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. Abraham deseó que nadie sino Dios presenciase la escena de despedida y ordenó a sus siervos que permaneciesen atrás, diciéndoles: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Isaac, que iba a ser sacrificado, cargó con la leña, el padre llevó el cuchillo y el fuego, y juntos ascendieron a la cima restante del monte. El joven iba silencioso, deseando saber de dónde vendría la víctima, ya que los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos. Finalmente dijo: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué prueba más terrible era esta? ¿Cómo hirieron el corazón de Abraham esas dulces palabras: Padre mío? No, todavía no podía decirle, así que le contestó: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña, y entonces con voz temblorosa Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Tenía 20 años. Un muchacho de 20 años le da un empujón a un viejo de 120 y lo mata allí mismo. Pero Isaac no ofreció resistencia. Habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso, pero a Isaac, desde la niñez, se le había enseñado a este joven Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetaran al altar.
Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo. Tú conoces la historia. Voy a leerte la frase. Esta es la frase. Cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso, pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronto y confiadamente. Hoy nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos a que estén en reverencia en el culto. Hoy no podemos enseñarle a nuestros hijos a que oren o lean la Biblia. Pero este padre había hecho un trabajo tan fiel. Desde la niñez se le había enseñado a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? Sacrifícame a tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Yo he querido leer desde hace varios días el secreto que llevó a Juan el Bautista a ser el preparador del camino de la venida del Rey de Reyes, del Mesías prometido. ¿Cómo fue que ese muchacho fue usado como Isaac para darnos lecciones de fe a la luz del Calvario? ¿Cómo fue que Juan el Bautista estuvo dispuesto a cederle su lugar a Cristo Jesús y morir decapitado por el capricho egoísta de una salvaje mujer? ¿Cómo? ¿Por qué? Voy a leerte, solamente voy a leer. ¿Qué se necesita? Deseado todas las gentes, empezando desde la página 79 y bueno, hasta la 82. ¿Qué se necesita para tener un hijo obediente? Me llama la atención, dice aquí, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto por Dios. Con ternura, fíjate bien qué hizo este muchacho. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían ante el altar. Estoy seguro que con la mirada le dijo: toma el cuchillo, levántalo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? Rápido, aquí vamos. Aquí vamos. Un hombre como Isaac, un mensajero como Juan, debía ser santo. ¿Quieres que tu hijo sea como Isaac o como Juan? Tiene que ser santo. Página 75. Debía ser templo del Espíritu de Dios. A fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana, una fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. En la casa de los Isaacs y de los Juan el Bautista, el apetito y las pasiones son dominadas por los padres. Debía poder dominar
todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen como las rocas y montañas del desierto. Tenía que ser santo, y para que pudiera ser santo necesitaba dominar sus apetitos y pasiones. Número 2. En la niñez y juventud, en la misma página 75 al pie, en la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia, quieres que tu hijo sea obediente como Isaac. En la niñez y la juventud es cuando el carácter es más impresionable. Entonces es cuando debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote o herencia natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla. El otro día un amigo, estábamos observando a un niño y me dijo: este niño pinta para delincuente, pero terriblemente. El hijo de otro hermano. Pero como él lo calificó, este niño pinta para delincuente, unos 7, 8 años más o menos. Dice: más que cualquier dote o herencia natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. La juventud determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Número 3. Esto es oro molido. Hermano querido, si tu hijo termina en la cárcel, no es porque fue el plan de Dios, fue porque nosotros los padres no hicimos nuestra tarea. Si nuestros hijos están en las drogas, es porque nosotros no hicimos nuestra tarea. Esto es dolorosísimo. Si nuestros hijos no están en la iglesia, es porque nosotros no hicimos nuestra tarea. Y si la hiciste medio. No, pastor, pero yo sí celebraba el culto familiar. Hermana, leyendo la matutina a la hora del desayuno, eso es una falta de respeto tremenda a Dios. A Dios se le honra. Hermano, ustedes no se dan cuenta aquí, pero nosotros los sábados y los domingos pasamos horas. Tú dirás: no tienes que hacer. No, hermano, es que nosotros vamos al cielo y tenemos que educar a la gente que está a nuestro alrededor que el cielo vale la pena invertir todo el tiempo que es necesario. Número 3. Todos los que quieran alcanzar la santidad como la de Isaac o la de Juan, todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios, deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Otra vez, fíjate bien, hermano, la dieta que tú le das a tus hijos en tu casa los hará leones salvajes, fieras salvajes o corderos listos para el sacrificio en Cristo Jesús. Escucha esto. La comida que tú le das a tus hijos en casa, que tú le das, que tú compras y que tú piensas que es la mejor comida, los hará leones salvajes, fieras salvajes, violentos de carácter, los hará por la comida que tú les das, o corderos, como Cristo Jesús, la comida. Fíjate que dice aquí: todos los que
quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios, deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Y no estoy leyendo mensajes o consejos sobre el régimen alimenticio. Estoy leyendo el deseado de todas las gentes. Número 4, rápido. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no envió a Juan a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Y como Juan y como Isaac, desde la niñez se le había enseñado a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto por Dios. Muy bien. Número 5. Él mismo, Juan, quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida. Cuando tú le enseñas al niño que Egipto, que el mundo es perverso, es malo, es negativo, Juan mismo, pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. Número 5. Número 6. Me gustaría, mi esposa lo está escribiendo allí. Si tú no escribes esto, solamente me comprueba una cosa, que tú no amas a tus hijos. Por eso es que Dios no te lo pide en sacrificio. Te prometo que todas estas 20 claves las vamos a poner allí, pero tú no las vas a escribir. ¿Sabes por qué? Porque tú no amas. Y esto te está molestando mucho. Pero ¿por qué te atreves a decir esto? Y quizás le apagues al aparato. Pero si tú quieres aprender cómo se logra tener un Isaac en casa o un Juan el Bautista en casa, uno tiene que humillarse con lágrimas ante Dios y pedir perdón por no haber hecho la tarea anticipadamente. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia, Juan, por sus padres temerosos. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. Desde la niñez se le había recordado a Juan su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres. Tú vas a ser profeta del Altísimo, tú vas a ser bautizado por el poder del Espíritu Santo, tú vas a volver el corazón de los malos, tú vas a convertir las tinieblas en luz, tú vas a ser luz para los gentiles, tú vas a ser una bendición increíble para toda la comunidad de Israel.
en ti van a ser bendecidos los pueblos, porque sobre ti descansará la potencia del Altísimo, que es el Espíritu Santo. Y tú vas a preparar el camino, y se lo repetían una y otra vez. Tú, niño, tú eres un pequeñito ahora, pero tú estás destinado a ser profeta del Altísimo, profeta del Altísimo. Tú no eres profeta de Roma, tú no eres profeta del César de Roma. No, eso era un honor muy grande. No, tú eres profeta no de la vía, del dueño de la Vía Láctea, sino, si es que hubiera alguno, ¿verdad? Que no hay, es el mismo. No, tú eres profeta del Altísimo, del Rector de todo el universo, del Creador del universo. Número 7. Juan desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado, a fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Juan se le había enseñado tanto a temer a Dios, que desconfiaba de su propia fuerza para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado. Número 8. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Estudió psicología, estudió ciencias naturales, estudió civismo, estudió todas esas cosas que las gentes, cómo tratar a la gente, cómo alcanzar a la gente. Dice, como con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión, y en la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Número 8. Número 9. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. Y entonces cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podía entrar. ¿Qué cosa hacía? Cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podría entrar. Número 10. Perdón, la número 8. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones. Gracias. El 9. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. Cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podía entrar. 10. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Su centro de educación era el desierto. Su centro de adoración era el desierto. ¡Qué hermoso! Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Allí en el desierto estaban sus maestros, y maestro personal era el Dios vivo, el fuego consumidor. Como Moisés entre las montañas de Madián, se veía cercado por la presencia de Dios y por las evidencias de su poder. Número 11. El aspecto lóbrego que está mismo en ese trozo, casi a la mitad de la cita final. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado, pero sobre el desierto los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. Las oscuras nubes formadas por la tempestad estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Número 11. Es decir, Juan sabía que no le tocaba una tarea fácil. Número 12. Así también por encima de la degradación de Israel resplandecía la prometida gloria del reinado del Mesías. Las nubes de ira estaban cruzadas por el arco iris de su pactada misericordia. Número 13. A solas en la noche, página 78, la primera cita.
A solas en la noche silenciosa leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. Y querido, que no se te olvide que hay una línea del pacto que viene desde el Edén hasta el Apocalipsis. Y Dios necesita a tu hijo para tener viva la línea del pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, pero para que el pacto existiera necesitaba a Isaac, su hijo, para mantener viva la línea del pacto. Dios quiere hacer un pacto contigo, pero para que este pacto se mantenga vivo necesita la línea de vida de tu hijo para que el pacto continúe. A solas en la noche silenciosa leía las promesas que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. Número 14, la siguiente cita. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías. Leía asiduamente, constantemente, disciplinadamente, cariñosamente, insistentemente, inteligentemente, en una ansiosa búsqueda. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente. Número 15. De día y de noche estudiaba. Fíjate bien, ¿cada cuánto estudiaba? Padres, tú no tienes tiempo para hacer el culto, porque tú no amas a tus hijos. No me digas eso, por favor. ¿Tú quién eres para...? No los amas, porque si tú los amaras, entenderías que los hijos son herencia de Jehová. No son un carro, no son una casa, no son un trabajo. Y la herencia de Jehová hay que cuidarla para la eternidad. Con espíritu alegre, de día y de noche. Si tú amas a tus hijos, escucha esto. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un rey que reinaría con justicia, juzgando con rectitud por los mansos de la tierra. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías. Juan se sabía el libro de Isaías de memoria. Ustedes piensan que yo soy Isaías, Jeremías, el profeta, el Mesías. No. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Dónde dice eso? En Isaías 40. Se lo sabía de memoria. Isaías 53, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53. Número 16, miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Qué tremenda lección para el corazón egoísta de nuestros hijos en estos días, que solamente están con el celular o con la tableta. No tienen tiempo para nadie, no respetan a sus padres, no obedecen, no arreglan sus cuadros, no estudian, van mal, son buenos para nada, porque están egoístamente enclaustrados recibiendo clases para ser profetas de Satanás. Cuando tú le compras un aparato a tu hijo, niño todavía, tú lo estás entrenando para ser profeta de Satanás. Te duele esto, pero es que nosotros no los amamos. Nosotros queremos deshacernos de nuestros hijos y le compramos cualquier cosa con tal de que no molesten. Hermano, si tú los amaras, nunca comprarías un aparato de eso. Sí, pero no puedo tapar el sol con un dedo. Querido, Isaac fue educado desde la niñez para obedecer pronta y confiadamente.
Si Abraham pudo, ¿por qué tú no? ¿Por qué nosotros no? Juan, Isaac, Abraham, Moisés, miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Hermano querido, algunos quieren que yo predique corto, que no cante cantos. Pero cuando tú contemplas la hermosura del Señor, no vives para complacer a la gente o para ti mismo. Yo no estoy aquí para complacer a la gente lo que quiere escuchar. Yo sé que si yo predicara lo que la gente quiere, quizás me escucharía más gente. Pero yo no estoy aquí para complacer a la gente, ni a mí mismo. Cuando tú contemplas la majestad celestial, lo único que quieres hacer es contemplarle más y servirle bien. Dice, miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. ¡Qué tremenda cita! ¡Qué tremenda cita! Te la voy a leer otra vez. Miraba al rey en su hermosura. ¿No te parece que esta sería la primera lección que debiéramos aprender los padres? Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Pero ahora estaba listo para salir como el mensajero del cielo sin temor de lo humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Número 17. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que escudriñaba las profecías y esperaba que las profecías se cumpliesen. Número 18. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. ¿Qué cosa veía Juan? Veía, y esto nos da miedo decirle a la iglesia lo dormida que está. Hermano, veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. ¿No es una precisa calificación o clasificación de nuestras iglesias? Hermanos, no hay iglesia que no visite por donde quiera que vaya, cualquier parte de la tierra, que no cumpla con estas características. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. 19. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a las conciencias del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Voy a leértelo otra vez. Por eso es que a muchos me dicen, ¿por qué no predicas de profecía? Muchos quieren que yo predique de Francisco. Yo no voy a predicar de Francisco. Lo que va a salvar a la iglesia es la religión en el hogar. Obliga a Jesús, caminantes de Maús, obliga a Jesús a que se quede en tu casa y que no lo dejes en paz hasta que parta el pan contigo y con tus hijos y aprendas que sus manos
Dicen que son el Cordero que quita el pecado del mundo y que son el Rey próximo a venir. Querido, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Muy bien, 20. Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Esto Juan lo sabía muy bien. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Hermano, Dios no es condenación. Dios es simpatía, perdón y transformación. 22, con página 80. Estoy en la página 80. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. 23. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Esto es una piedra muy fuerte. Escucha. Así, dice, Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Y como símbolo de la purificación del pecado, bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Hermano, esto es de sobra. Las iglesias están terriblemente contaminadas. Y a menos, hermanos, que nosotros entremos en ese proceso de purificación del corazón y de la vida, no podremos tener parte en el reino del Mesías. Número 24, lección 24. Se había ensalzado como mejores, los escribas, muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de sus vidas, pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero. Hermanos, hay mucha gente hoy en la iglesia así, que parece que han sido conmovidos y lloran un poco, pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. Muchos de estos hombres que se habían ensalzado como grandes hombres, más que otros hombres, habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían verdadera convicción del pecado. La iglesia está llena de este tipo de gente, que parece que se han arrepentido, pero son solamente hipocresía. Lección 25. Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Y esto Juan tenía que decirlo al pueblo. Número 26. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Escucha esto. El favor de Dios, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo,
las bondades de Dios, el favor de Dios se asegura solo a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Como Isaac, están enseñados a obedecer pronta y confiadamente. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él. Pero los judíos se habían separado de Dios. Qué triste que diga aquí, pero los adventistas se habían separado de Dios. A causa de sus pecados estaban sufriendo bajo sus juicios. Y esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban obscurecidos por la transgresión y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados, se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres con derecho a sus bendiciones. 27. Estas cosas son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Triste, muy triste. Estas cosas son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han pasado. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor nuestro lo que anhela hacer. Sus dones son empleados desafortunadamente por nosotros. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia, nuestro egoísmo y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Número 30. Me salté 28. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que era una generación de víboras. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que era una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. Y esto, hermanos, te voy a decir una cosa, y esto no tiene excepción hoy en la iglesia adventista. Las iglesias y los que critican a la iglesia, los que dicen que la iglesia es Babilonia, están igualito, los de adentro y los que se salen. ¿Qué cosa dice? Juan declaró a los maestros de Israel, a los maestros, a los que dicen y a los que no, y a los que están adentro y los que están afuera, Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que era una generación, que eran ellos una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos a los cuales se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito, como había llamado a Abraham de un pueblo pagano. Podría llamar a otros a su servicio. Muy bien, muy bien. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Y una última, así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrán morar en su presencia.
para esto es necesario, la palabra del Señor de Israel, dice, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá su pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado y llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. Queridos, ¿cómo se logra tener a un hijo? ¿Cómo se logra tener a un hijo como Isaac o como Juan? Diseñados para la humilde obediencia, que tienen escritos los mandamientos en su corazón. Repasa estas 30 cuestiones. Escucha otra vez el tema esta mañana. Te lo ruego, te lo suplico, para que el amor de Cristo venga a tu mente y a tu corazón y aprendas a amar a tus hijos. ¿Y qué cosa es darle lo mejor? Lo mejor no es un iPhone. Si tú le regalas un iPhone a tu hijo, tú estás haciendo la voluntad de su padre, el diablo. Si tú le regalas la palabra de Dios todos los días y se la demuestras con tu vida y carácter, entonces tú estarás haciendo el trabajo de Cristo Jesús. Quisiera terminar cantando un himno, que es el número 10. Por favor, acompáñenme. Ya se quedaron hasta aquí, entonces repasen este himno que estoy seguro les va a ayudar. Querido, alguien está llorando en este momento, está angustiado porque sus hijos ya están grandes y piensas que ya no es posible. Déjame decirte antes, un latigazo más. Tú eres responsable de tus hijos, así tengan ellos 30 años, 40 años,
50 años. En la Biblia no hay una frase que diga que a los 21 años tú ya no eres responsable de tus hijos. Tú eres responsable de tus hijos. Y herencia de Jehová son los hijos. Y nuestros hijos tienen que ser como columnas, como piedras labradas que componen el glorioso edificio de eternidad de Cristo Jesús. Pero pastor, ellos ya no me hacen caso. Es que están poseídos por los demonios. Y escucha esto. Hay solución. Dios es más poderoso que todos los demonios juntos. Este género solo sale con ayuno y oración. Vamos a orar. Vamos a ayunar en serio. Yo nunca he dicho aquí que es fácil y que por un amén o por una canción que le vemos ya se resolvió. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean salvos? Amén. ¿Ya se salvaron? No. Habrá mucho trabajo para hacer. Habrá lágrimas que derramar. Dice aquí el libro que Abraham oró toda la noche y toda la siguiente noche y toda la tercera noche con una agonía increíble. Pero es que solo cuando sabes que tu hijo va a morir. ¿Sabes por qué nosotros no oramos con la agonía de Abraham? Porque no amamos a nuestros hijos. Perdóname. ¿Te sientes orgulloso porque son abogados, médicos o químicos o maestros? Yo no sé que sea tu hijo. Quizás un pastor. Pero si es un pastor que no controla sus apetitos, su carne y sus pasiones, igualmente no lograste nada. Querido, en el nombre del Señor, vamos a salvar a nuestros hijos. Si Zacarías pudo hacer con la ayuda de Dios y del desierto un trabajo tan especial, si Abraham pudo con el auxilio de Dios y de su Santo Espíritu educar a un hijo que se parecía a Jesús, y levantando un altar con ese niño y ese joven, todas las mañanas, todos los días, donde quiera que iban, hermano querido, nosotros podemos lograr que la presencia de Dios venga a nuestra casa y se quede con nosotros. Por favor, comparte este mensaje y si es posible, vuélvelo a escuchar unas 3, 4, 5 veces. Tú no lo vas a creer, pero mi esposa y yo estamos escuchando estos mensajes otra vez, porque estos mensajes no son míos. Yo mismo me quedo sorprendido. A veces termino llorando, avergonzado de no haber hecho yo mismo lo que tengo que hacer. Y entonces aquí de rodillas caigo y le pido sabiduría para saber cómo hacerlo. Que Dios tenga clemencia de nosotros. Vamos a doblar las rodillas. Querido Padre Celestial, nos sentimos tan impotentes. Hemos vivido por 400 años en Egipto y estamos tan acostumbrados a sus dioses, a sus diversiones, a su comida, a sus placeres, a nuestras amistades egipcias, que pensamos que esto es lo máximo. Y cuando viene Pablo a decirnos que no es así, cuando viene Juan a decirnos que esto no es así, cuando viene Moisés a decirnos que esto no es así, o Isaías, Señor, nosotros en lugar de agradecer, criticamos a Dios, a tu Santo Espíritu, a Jesús, a la iglesia, al don de profecía, y de repente aparecemos que sabemos más que tú. ¡Qué desvergüenza y descaro! Cuando defendemos nuestra miserable y apestosa carne, la defendemos con datos científicos y sabemos más que tú. Sabemos más que el don de profecía y más que los científicos que dicen que eso produce cáncer. Perdónanos, Señor, por ser tan atrevidos y groseramente atrevidos. Y ayúdanos humildemente a entender que tú moras en las alturas, que tú moras en las infinidades eternas,
pero que también moras con el humilde y quebrantado de espíritu, el que se humilla delante de ti, el que se doblega y desea aprender de ti. Apártanos para ti y danos el valor de decirnos la verdad a nosotros mismos, sino como sacerdotes, sino como padres. Ahora no hemos cumplido nuestro papel de sacerdotes. Por favor, perdónanos y ayúdanos a empezar con diligencia esta hermosa responsabilidad. Permite que tu Santo Espíritu descienda sobre todos los padres, en donde quiera que estén, donde quiera que se escuche este mensaje, y permite que tú los bautices con un poder más grande que cualquier bautismo se haya realizado en la tierra, que es con fuego poderoso celestial y con la presencia misma de tu Santo Espíritu en forma real. Alabamos tu santo nombre. Muchísimas gracias. Te bendecimos, te glorificamos y te rogamos que no apartes tu presencia de nosotros y de nuestras casas. En el sagrado, bendito y precioso nombre de nuestro querido Jesús te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Ha sido un placer. Es posible tener hijos como Isaac. Es posible tener hijos como Juan. Los hijos como Saúl, como Sansón, que equivocaron el rumbo. No mires para atrás. Vamos a hacer lo que podemos hacer ahora. Vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a pedirle sabiduría y la fuerza necesaria y la presencia de su Santo Espíritu para que esté en nosotros y con nuestros hijos, y ellos y nosotros podamos ser salvados. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ha sido más que un placer estar con ustedes en esta mañana. Gracias.